¿Qué decirte? Es lunes y él está acá firme junto al pueblo para traernos toda la información. Es el señor Nicolás Castillo Abad. ¿Cómo va, Nico? Buen día, ¿cómo andamos? Buen día, buena semana. Buena semana, sí. Este chat salió de Código de Barras, es el coconductor del envío que hasta hace instantes nada más tenía dominado el aire de esta emisora. Y se queda con nosotros porque hay alguien que nos tiene que dar un pantallazo de la realidad, ¿no? Sí, exacto. Nos gusta arrancar las semanas conociendo un poco a dónde estamos y hacia dónde vamos también, ¿no? Eso es lo más difícil del mundo. Súper difícil. Aparte que estamos empezando el tercer mes del año y ya todo lo que pasó, ¿no? A nivel mundial, a nivel nacional, es como... Es tremendo, es tremendo. O sea, cerrás un segundo los ojos, ¿no? Yo me voy a guiar por un trabajo que hacemos mensualmente, que es casi una recopilación de esa información, que es Noticiero Sur. Sí. Arrancamos el año y Donald Trump entraba a Venezuela de hurtadillas a sacar a Nicolás Maduro. Ya nadie habla de Nicolás Maduro. Exacto, sí. Nadie habla de lo que sucedió. No le interesan más a los medios de comunicación, que se rasgaron las vestiduras. Yo me acuerdo que lo charlábamos esos primeros días, porque obviamente era todo incógnito, y yo dije, yo no me adelantaría, dejaría que pase un poco el tiempo. Uno de los primeros reclamos era que tenían que liberar a los que estaban cautivos. Presos políticos. No, bueno, pero no liberan al gendarme argentino, esto es lo peor que puede pasar, bla, 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 bla. ¿Qué fue la semana pasada? El domingo de la semana pasada, exacto. Sí. Después toda la discusión de si lo hizo el gobierno directo, viene vía la AFA, negociaciones, es un exceso. A nada, ya estamos hablando de ese proceso. Una ley de amnistía le hicieron firmar a Delcy. A Delcy. Sí. Nadie hace un comentario de eso. Pasamos de vuelta a la página. Porque ahora hay otro quilombo. Claro, pero ahora nos podemos meter en esto. Pero digo, febrero, sesiones extraordinarias, se produjo una reforma laboral y yo creo que salvo un día de paro, no hubo una movilización del sindicalismo argentino. Nadie dice nada. El gobierno consiguió los votos y adentro. Se los llevó puestos. Es realmente impensado. O sea, a 3 meses estamos recién arrancando marzo, ahora nos vamos a meter un poquito más porque hay mucho para... Pero a 3 meses es un cachetazo por mes y lo único que escucho es gente que está, o sea, a plena duda políticamente la oposición está en calzoncillos. No sabe ni qué ponerse. Es realmente tremendo. Pero bueno. Sí, en el Congreso, bueno, nosotros ya hablamos, ¿no? Bastante debilitados en la Cámara de Diputados. Perdieron la primera minoría y el oficialismo en el Senado está a uno de lograr casi los 2 tercios. No, es impresionante. Así las cosas. Así estamos, querido. Hoy traje para hablar del nuevo viaje de Javier Milei a los Estados Unidos. Se fue de vacaciones. Se fue de vacaciones. Es su destino favorito. Ya sabemos que es el lugar donde efectivamente el presidente de la nación más visita. Perdí ya la cuenta, no sé si es el número 14, 15, 16. Típico nuevo rico argentino. Sí. Que dice, en Estados Unidos. Claro. Muy de los 90. Muy de los 90. Miami. Claro. Bueno, viene de estar en Miami. Ahora vamos a hablar por qué. Ahora en estos momentos está en Nueva York. Pero viene el fin de semana de ir a Miami. Y uno dirá, fue a las playas, fue a disfrutar del sol. No. Si se va con 3 camperas. Encima de eso. Vuela con 3 camperas. Siempre con el mismo outfit, hay que decirlo. Pero en este caso volvió a encontrarse con su ídolo número 1, Donald Trump. El día sábado, porque participó de una cumbre que organizó Trump en su club de golf privado. Es muy curioso, ¿no? Cómo un mandatario utiliza, digamos, como sedes gubernamentales, espacios privados. En este caso, el Trump National Doral Miami, que es el club de golf justamente de Trump. Perdón, Sí. ¿Pero Milei juega al golf? No juega. No. A lo sumo le debe gustar la salsa golf como mucho. No, palmito con salsa golf. Claro. Si está todo, lo ves y... Don't be rude. Claro, bueno, en este caso fue a reunirse con Donald Trump
en medio de una cumbre que organizó el gobierno de Estados Unidos con 12 mandatarios de la región, en este caso de América Latina. Y se lanzó con bombos y platillos el escudo de las Américas. Es el nombre de esta nueva alianza regional. Es muy de Superman esto. Dios es muy mío, el escudo de las Américas. Es Shield of Americas. Oh, es el nombre. ¿Cómo? Shield of the Americas. Pensé que shit, sí. Sí, más o menos, en mi pronunciación. No, medio oxidada. No por tu pronunciación. Tu pronunciación es excelente, pero podía ser shit of America. O Bueno, sea, claro. Caguemos a las Américas. Sí. O la M de América. Cagamos en ¿no? América. Claro. En este caso es una alianza regional que, según la oficina de prensa del presidente de la nación argentina, sirve para promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en el continente americano. ¿Sí? Acá básicamente lo que hizo Trump fue llamar a los líderes de la región que obviamente tienen afinidad política con él. Estamos hablando de Milei, estamos hablando de, por ejemplo, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, de Ecuador, Daniel Noboa, Bukele, por supuesto, de El Salvador, Santiago Peña también de Paraguay. Estuvo José Antonio Kast, que todavía no es presidente, pero asume en Chile este miércoles. Ajá, mirá. Así que efectivamente, bueno, Chile va a formar parte de este escudo. Es que me imagino que primera actividad del escudo es ir a buscarlo a Canedo, a Cuba. Sobre todo por lo que dijo el otro día el presidente, me parece que lo tiene. Sí. O sea, desde el Shields of America llega el momento de. No sé si lo irá a buscar como a Maduro, o si directamente le dice, che, te dejo un barco, venite solo, no perdamos tiempo. Lo que dijo Trump en su momento es que como que no se van a molestar por Cuba porque saben que tarde o temprano van a caer por su propio peso. Están obviamente perdiendo sus principales aliados políticos, económicos, y la situación en Cuba, puertas adentro, está bastante complicada. Entonces Trump dice es solo cuestión de sentarse y esperar. Hay que ver efectivamente bien qué sucede. Ahora, el propósito en sí de este escudo de las Américas tiene que ver con, promover estrategias que frenen, atención con esto, la interferencia extranjera en nuestro hemisferio. Recordemos que la Casa Blanca había subido un posteo en X que dijo el hemisferio es nuestro. Combatir el crimen organizado y el narcotráfico y dar respuesta también a la problemática de la inmigración ilegal, que en Estados Unidos es un tema central, en la región no lo es tanto, pero por ejemplo en la Argentina ya se empezaron a ver determinados operativos por los inmigrantes en estado irregular. Entonces el gobierno argentino se viene un poco emparentando en este sentido con la lógica de Estados Unidos. Ahora, el foco en sí de Trump con este escudo es combatir a los cárteles de la droga. Como pasó, recordemos, hace un par de semanas. Siempre hay una excusa, porque esa fue la clave para ir a buscarlo a Maduro del pelo, ¿no? Claro. Y recordemos también lo del Mencho en México, que también, o sea, fue un operativo en conjunto. No actuaron fuerzas estadounidenses en territorio mexicano, pero sí brindaron, digamos, cierta apoyo, logística, información, etcétera. Entonces, Estados Unidos empieza, a meterse en la región con el pretexto, obviamente, del combate contra el crimen organizado, en ese sentido. Obviamente que también aprovechan para, obviamente, mantener al margen, dicen, la influencia, sobre todo, de China y de Irán en la región. Porque uno de los puntos es que, por ejemplo, Estados Unidos y sus aliados deberán mantenerse a raya de las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas desde fuera del hemisferio occidental. Es uno de los puntos. Y otro de los puntos tiene que ver que esto todavía no se conocen los detalles, obviamente, de cómo se va a ejecutar esto. Pero aparentemente Estados Unidos se compromete a entrenar y movilizar a los ejércitos de las naciones socias para, obviamente, dotarlas de entrenamiento, capacitación, material, etcétera, para combatir
al crimen organizado. Esto significa que el ejército de Estados Unidos puede meterse en alguno de estos países que firmaron el acuerdo. Todavía no lo sabemos, pero por lo que sí se sabe y trascendió el fin de semana, Estados Unidos por lo menos se compromete a entrenar a las fuerzas y los ejércitos de cada país, en este caso. Así que bueno, fue un evento en el que participó Javier Milei. Hubo un clip que se viralizó mucho de un momento en el cual Trump firma la fundación del escudo de las Américas y están todos los presidentes detrás, los 12 mandatarios, y empieza a regalarles lapiceras. Tomá para vos, Peña, tomá para vos, Nova. Y Milei estaba atrás y como un nene esperando la lapicera. Desesperado por la lapicera. También hay que decir que cuando... Escuchame, de última, una vez que la use, que se la traiga, que se la regale a Alberto Fernández, que estuvo 4 años y no agarró la lapicera. Le faltó a Alberto Fernández. Se la puede dar, no sé, Cristina se la sacaba, le puede traer la lapicera con la que firmó este acuerdo con Trump y se la regala a Alberto Fernández. También. Por ahí Alberto Fernández ahora, no sé, firma Chiques sin fondo, qué sé yo, algo. Alberto Fernández no sabemos si ahora va a estar en el streaming, no sé qué va a hacer de la vida de Alberto Fernández. Es triste, pero a ver, probablemente se va a pasear en los streaming tratando de lavar su imagen paupérrima. Sí. Y efectivamente está dado como para que muchos comunicadores le laven la imagen a Alberto Fernández. O sea, es un trabajo muy fino que no es el único que ha encarado en el histórico proceso del peronismo, ¿no? Porque Guillermo Moreno se pasea por streaming y programas periodísticos para que le laven su imagen. Pichetto, Miguel Ángel Pichetto hace exactamente lo mismo, o sea, está como en un proceso de redención hacia el peronismo. Hay como un enjuague y hay una facilidad de muchos comunicadores, de muchos medios, para poner énfasis en ese trabajo. Cómo volver a transformarlos en dirigentes potables dentro de un movimiento que se mueve como un paquidermo, pero no encuentra norte. Sí, no tiene rumbo. No tiene rumbo. Pero a ver, no tiene rumbo porque no tiene ideas. O sea, como muchas veces se dijo, el peronismo tiene todo el pasado para ofrecerte. Es un espejo retrovisor. Claro. O sea, te vienen a contar lo que supuestamente deberían haber hecho, pero con vistas a futuro. Y vos te preguntás, ¿y todo el tiempo que estuvieron, qué hicieron? Solamente pelearse. Solamente rencillas internas de divisiones y cosas por el estilo. Ahora, como se ven perdidos, se juntan para la foto. Y se juntan lo que hasta hace 5 minutos se tiraban con de todo. O sea, es una constante. Por eso es interesante poder observar cómo ahora va a haber una apertura de muchos espacios para nuevamente sentirse maravillados por ideas del pasado que nuevamente vuelven a traer a la realidad con intención de llevarnos hacia el mismo destino, porque no hay chances. O sea, está claro que ninguna idea vieja te lleva a un destino diferente. El problema es que hasta ahora no han enunciado ni media idea diferente a lo que vienen haciendo. Lo único que hay es un posicionamiento, como se dieron cuenta que hay un electorado que tiene como sensibilidad hacia la derecha, y entonces ahora... Algo que también está haciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, también. Ese perfil de derecha en el que se queja de los vecinos, le dice de todo. Son todos guapos para hacerse los gritones, pero después las gestiones se diluyen completamente. Pero bueno, ya tendremos entonces la vuelta de Milei de los Estados Unidos. ¿Cuándo vuelve Milei de los Estados Unidos? No, Milei vuelve hacia el final de esta semana. Porque qué semanita larga. Inclusive él, ahora como bien dije, dejó Miami y se fue a Nueva York porque arranca la Argentina Week. Vos me dirás, ¿qué es un desfile de modas? ¿Qué es la Argentina Week? Bueno, es un evento que se inaugura hoy, lunes 9, y va a extenderse hasta el próximo jueves 12, que está organizado por la Embajada Argentina en los Estados Unidos con el apoyo del JP Morgan, ¿sí? Para JP Morgan, el Bank of America, digamos, un montón de entidades financieras, para buscar guita. El dinero, el gobierno quiere ir a buscar inversiones extranjeras. Me recuerdo un presidente de la Nación en campaña diciendo que ya tenía todo acordado para que llueva la plata en la Argentina. Sí. Que era cuestión de llamar a algunos teléfonos, dijo. Claro, con 2 años todavía no conseguimos nada. No. Y te quiero decir que en este contexto, en este contexto esto va a estar todavía más difícil, porque recordemos que a raíz del conflicto en Medio Oriente,
se disparó el precio del petróleo. Ha llegado inclusive el fin de semana a $120 el barril. Ahora bajó un poquito, pero las bolsas de todo el mundo están cayendo. Hoy, de hecho, Japón cayó 4.000 puntos. Algunos especulan con que eso indirectamente puede beneficiar a Vaca Muerta, ¿no? Que es la gran panacea, porque Sí. ese petróleo es más caro y termina redundando en un beneficio para quienes ya se lanzaron en inversiones en ese sector. Pero bueno, tenemos tanto por delante. Ahí puntualmente con lo de Vaca Muerta dicen que va a ser redituable en el largo plazo, sobre todo porque faltan terminar infraestructura clave para permitir, digamos, la exportación, bueno, del gas no licuado y también del petróleo. Y ahora, obviamente, el temor del gobierno y de los gobiernos es que lo que está sucediendo en Medio Oriente impacte la inflación internacional y aumenten los precios, Sí. obviamente. Bueno, más allá del viaje del presidente Milei, más allá del recorrido por los Estados Unidos, vamos a ir a una tanda. Creo que tenemos una tandita ahí a disposición. Y a la vuelta nos metemos un poco más, no quiero decir en una agenda más seria, pero es como que se van moviendo y pasan cosas Sí. que de costado a lo que llama la atención, como puede ser el viaje del presidente Milei, se corren de la agenda con mucha rapidez. Es algo, son situaciones que sucedieron la última semana y que vamos a repasar. Cambio del gabinete. Exacto. Hoy ya se conoció un número clave de la ciudad de Buenos Aires que me parece que está bueno para poder relevarlo. Así que a la vuelta con el señor Nicolás Castillo Abad, hombre del periodismo, de la médula espinal del periodismo de este programa y otros tantos. Algún día vamos a llamar a quienes semana tras semana se respaldan en el conocimiento y la formación de Nicolás Castillo Abad para sentarse como conductores de otros programas de radio. Pero no lo vamos a develar ahora. Ellos saben que es cierto, así que no van a poder mirar para otro lado cuando lo señalemos. A la vuelta con Nico repasamos un poco la agenda local. Señoras y señores, lo dijimos, ya repasamos un poco el viaje de Javier Milei por los Estados Unidos y ahora nos toca algo de actualidad. Me parece que lo clave, el número del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el IPC Ciudad. Exacto, sí, se dio a conocer hace un ratito nomás el dato de la inflación en la ciudad de Buenos Aires, que fue del 2,6% en febrero y en los últimos 12 meses acumula un alza del 32,4%, es decir, en el último año la inflación porteña da por encima del 32%, aunque igual a nivel mensual bajó un poquito, porque recordemos que en enero los precios en Ciudad de Buenos Aires habían trepado al 3,1%, ahora bajaron unas décimas. Yo no sé si lo charlaron hoy con José Castillo, si estuvieron metidos ahí con el tema inflación esta mañana. No, vamos a esperar el próximo viernes porque para conocer la inflación nacional. Claro, el jueves a las 4 de la tarde el INDEC da a conocer el índice de precios a nivel nacional de febrero. Lo preguntaba simplemente porque después de tantos años hay como un esquema habitual en el que enero sube, febrero baja un poco, marzo vuelve a levantar, digamos. Es una tendencia natural porque los insumos para la escuela y cosas por el estilo hacen de marzo el mes en el que nuevamente repunta el valor inflacionario. Con este 32, dijiste. Sí, 32,4. 32,4 prácticamente se viene manteniendo, o sea, es como que no pueden romper el piso de los del 32% de inflación anual. Porque si nos corremos, más o menos viene, como tuvimos un enero alto en el 2025, el 2026, mes contra mes, terminás teniendo un interanual más o menos de ese 32. En diciembre, el interanual del año 2025 dio también 32, o sea, se requiere algo más fuerte que el piripipí para romper ese esquema y empezar a tener una inflación que en el análisis interanual esté por debajo del 30%. Claro, exacto. Acá lo que estoy viendo es que, bueno, el rubro que tuvo más incidencia fue el de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que ahí es casi el 6%, es el 5,9% el aumento, lideró obviamente el crecimiento. Hay que ver en el esquema ese que en algún momento charlamos de cómo se hace la medición, cuánto pondera esos
servicios dentro del número mensual, ¿no? Sí, porque es una metodología más actualizada que la que veníamos discutiendo a nivel nacional, que el gobierno dijo que la va a implementar recién cuando lleguen al 0%, así que no sabemos. Bueno, es que lo que estaba pensando es que para poder romper ese piso del 30-32 de inflación anualizada, el gobierno debería bajar el 2%. O sea, la inflación. El gobierno no, o sea, es un proceso, ¿no? Pero es la única clave para efectivamente decir, che, mirá, realmente estamos bajando. Y esto, al menos no lo percibo, no sé dónde va a estar porque no hay ningún proyecto real de hacia dónde vamos. O sea, es todo como... Bueno, a ver, estamos esperando que lluevan las inversiones. Qué sé yo, medio difícil, ¿no? Pues ya esperamos las lluvias de inversiones y no llegaron. No, y aparte ya inclusive tuvimos el RIGI, digamos, un montón de exenciones, se le abrió las puertas también a las importaciones. Está también la meta del Fondo Monetario Internacional de engrosar las reservas. Y el gobierno no logra hacerlo. De hecho, siempre la revisión creo que es trimestral y ahora el gobierno quiere que sea anual, es decir, para que se patee obviamente el último análisis que tiene previsto el fondo, con lo cual números que por lo menos en la macro no le dan muy positivos al gobierno y que preocupan obviamente de cara a lo que podría suceder este año. Ya que hablamos de la ciudad, hay alguien que con su lugar en la ciudad de Buenos Aires pareció dar un salto, una triple mortal a un ministro que ya había ¿cuánto hacía que había renunciado? Varios meses. Cunio Libarona. Renunció, volvió para atrás, le dijeron quédate, aguantame un poco. Sí. No sé si estaba apurado, tenía algún negocio, si se venció su... Él dio las explicaciones. A ver, Mariano Cunio Libarona ya había presentado la renuncia antes de las elecciones del año pasado. A tal punto avanzó ese tema que los empleados del ministerio cuentan que recibieron un mail de él despidiéndose, como gracias por todo. Me acuerdo. Y como que bueno, ya la salida de él estaba consumada y fue Karina Milei que le dijo, bancanos un poco, que buscamos un reemplazo. Y el reemplazo se dio a conocer recién la semana pasada. Estamos hablando de Juan Bautista Maíquez. Nació en la provincia de Buenos Aires, tiene 45 años y viene de ser, como bien dijiste vos, Hernán, viene de ser el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de los fiscales. Sí. De, obviamente, la ciudad. En este caso se pidió licencia por tiempo indeterminado, es decir, no renunció a su cargo. Se pidió licencia. Ni un poco me gusta eso. Se fue al ministerio y Jorge Macri ya nombró al sucesor de Maíquez en la ciudad, que se llama Javier López Zabaleta. Era el fiscal general adjunto. El segundo. Del segundo pasó a ser efectivamente la suerte de Zabaleta. El primero. Sí. A ver, expliquemos esto de pidió licencia. No abandona nunca el cargo. O sea, si mañana le dan un boleo en el Ministerio de Justicia porque entra en chisporroteo, vuelve a la ciudad a hacerse cargo de ser el fiscal general. Sí, y aquí no ha pasado nada. Esas cosas mucho no me convencen, pero bueno. Sí, acá no me convence. Digamos, lo puntual de lo que sucedió puntualmente con la salida de Cunio Libarona y la llegada de Maíquez tiene que ver con la interna del gobierno. Párrafo aparte, no me quiero olvidar, Cunio Libarona dio las explicaciones de por qué se fue. ¿Por qué? Tenía que ir al dentista. Me estás jodiendo. Dijo que quería ir a la cancha. Que bajó mucho de peso, que no podía ir al médico, que estaba con antibióticos, no podía ver a los nietos. Por favor, Karina, necesito ser ministro de Justicia. Si se baja de peso, es lo que me está pidiendo el médico. Me lo está pidiendo el médico, Karina, voy de ministro de Justicia. Lo arreglamos rápido. Sí, él dijo que está bajando de peso Cunio Libarona, mirá vos. Exacto. Que quiere ir a la cancha de Racing y lo deben putear. Ahora no lo van a putear. Sí. Él ahora va a abrirse un estudio en Santa Fe, si no me equivoco. ¿En serio, Cunio Libarona? Claro. Baja un poco el perfil. Mariano. Dios mío. Sí, igual lo decimos en chiste, pero es real, ¿eh? Él dijo, tengo pendiente ir al dentista un montón y necesita ir, está con antibióticos, pobre, no puede... Necesita ser atendido ese señor. Esas cosas son tremendas, ¿sabes lo que es dolores de muela? Sí. ¿Cómo resistís un dolor de muela siendo ministro de Justicia? Aparte, anda al dentista. Tiene un problema en la muela de juicio, me dicen por cucaracha.
¿Cómo están, Tan ¿Cómo están? rápido el Tan lunes, tan filosos. rápido, tan filosos con el humor, Tan filosos. La muela de juicio de Cunio Olivarona, mirá vos, qué va. Exacto. Y bueno, este movimiento que se dio la semana pasada llamó mucho la atención porque habla también a las claras de cómo está la situación de la interna del Triángulo de Hierro. Hace un montón que no hablamos de esto. Recordemos, la punta central es Javier Milei, Karina Milei y Santiago Yo pensé Caputo. que ya era Karina la punta. Que Milei había pasado a la retaguardia. Sí, bueno, es que igualmente muchos decían, bueno, Santiago Caputo ya está, ya digamos que perdió obviamente mucho poder a raíz de la victoria el año pasado del gobierno y la semana pasada recibió un golpe más porque en este caso Santiago Caputo, según reconstruyen varios medios, Santiago Caputo quería en el lugar de ministro de Justicia a Guillermo Montenegro, ¿sí? Ex intendente de General Pueyrredón, hoy es senador nacional, senador de la provincia de Buenos Aires. Claro. Senador provincial. Dejó la intendencia de Mar del Plata. Exacto. Era intendente de General Pueyrredón. Sí, entonces lo que se decía era que la figurita que quería Caputo en el ministerio era Guillermo Montenegro porque sobre todo tenía un buen vínculo con quien era el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, tenían un buen vínculo. Y Sebastián Amerio era, digamos, el alfil de Santiago Caputo al frente del Ministerio de Justicia. Pero pasó algo muy particular, que es que Sebastián Amerio se enteró en medio de una reunión que lo habían rajado. ¿En serio? Él, o sea, la semana pasada... ¿Amerio? Sí, qué momento. ¿Qué momento? Típico de este gobierno, ¿no? O sea, Sí. te llega el mail tarde y caíste en desgracia. Y se enteró, aparentemente, no sé si por los medios, en un momento... Chao. La cuestión fue así. Él estaba en una reunión de las comisiones de Administración, Finanzas y Reglamento del Consejo de la Magistratura. Sí. Porque recordemos que, por lo general, el viceministro de Justicia es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. En ese momento se entera que lo habían removido a él, porque muchos pensaron, bueno, entra Maíquez, se queda Amerio. Pues no, el gobierno nombró a Santiago Viola, que es el apoderado nacional de La Libertad Avanza, un hombre muy, muy allegado a Karina Milei. Karina. Totalmente Karina, que fue la artífice, ¿no?, de lograr ese sello nacional de La Libertad Avanza. Con lo cual, bueno, Santiago Viola ahora pasó a ser el viceministro de Justicia. En ese momento dijo, bueno, muchachos, debido a lo que todos saben, nos están convocando a Olivos, me tengo que ir, le pido a tal que presida esta reunión. Chao, me voy. Y se fue. Se enteró ahí en el momento y tuvo que salir rajando. Qué cosa increíble. Así que, Qué bueno, cosa increíble. le mandamos un saludo. Igual no quedó fuera del gobierno porque Si no habla. Sí, porque sí, claro. Y aparte... Es el viejo truco, eso ya lo hacía Carlos en su momento. Nunca quedaban afuera del gobierno. Les inventaba algo para que sigan. Imagínate que sale y empiezan despechados. No, olvídate. Claro, y Tener mucho encima cuidado. tenían que contentar a Santiago Caputo, porque venía de sufrir una derrota. Bueno, lo nombraron como procurador del Tesoro de la Nación. Es decir, ¡opa! es el encargado ahora de defender los intereses del Estado en juicios Lindo importantes. business. Le hace la causa YPF, el juicio YPF, por ejemplo. Claro. Así que, bueno, le dieron igualmente un lugar de poder. Pero la polémica también se vino por supuestos vínculos de Maíquez y la familia Maíquez con el fútbol argentino. Sí. Es muy impresionante porque inclusive Javier Milei tuvo que salir a defenderlo ayer en una entrevista que le dio a Luis Majul, que dicho sea de paso, Majul le dijo, bueno, Javier, te entrevisté muchas veces, hoy te propongo otro juego. Entrevistame vos a mí. Claro. Ya que estaban, ¿viste? Hermoso. Ya hablamos tantas veces, estoy cansado. Entrevistame vos a mí. Haceme preguntas. Majul le dijo, mira, sería un lindo juego para el presidente. Vayan a la que sea él el entrevistador de los periodistas. Escúchame, ya lo hizo Menem en algún momento con Neustadt. El día que Neustadt se enfermó y a Menem lo pusieron como conductor. Es hora, la verdad. Siendo presidente. Pero claro, después de haber sido presidente Milei, lo único que le falta es ser conductor de un programa de televisión. Lo va a tener, ¿eh? Tarde o temprano. No, pero ya esto ya lo amerita hoy. Hoy Sí. lo amerita. Sí. Uno de los grandes problemas de muchos años que no le dieron un
un programa de conductora a Cristina. Se Claro. moría por ser conductora de un programa de televisión. Claro, como el aló presidente de, Pero de claro, Chávez, ¿no? claro. Milei una yo onda creo que... así. No, Milei no sabe lo que te hace, un desparpajo. Milei Late Night Show. Sí, Me lo totalmente. recontra imagino. Totalmente, y como cuando era candidato, viste, con un banco central enganchado a un coso y haciendo gallitos ciegos, como los juegos de... Como los juegos de Guido. ¿Me Claro, entendés? Haciendo el gallito claro. ciego para pegarle al banco. ¿Qué pasó? Le sacaron el Banco Central, ¿no? Se lo sacaron del horizonte, ¿no? Se olvidaron un poco. Dios mío, Dios mío. Ayer, bueno, lo que decía era que Majul le dijo, hoy voy a jugar el rol de periodista opositor. Y te voy a hacer todas las preguntas que la oposición dale, Majul, quiere dejate de hacerte. joder, no te la cree nada. Y todo el mundo decía, pero ¿y entonces qué le preguntaste hasta ahora? O sea, si sos periodista, si te haces el periodista de oposición, ¿qué le preguntaste en todas las miles de entrevistas Dios anteriores? Le tiró igualmente un par de centros, pero le sacó a relucir la situación de Maíquez. ¿Por qué? Porque la familia Maíquez viene teniendo vínculos con Chiquitapia y Tobillino en medio de todo este escándalo de la investigación, ¡Qué etcétera. vergüenza! Para que nos demos una idea, Juan Bautista Maíquez es el hijo de Carlos Maíquez, que en este caso se descubrió hace un tiempo que ¿te acuerdas la quinta de Pilar que está siendo investigada por lavado de ¿La de activos? Tobillino? La de Tobillino. Sí. Bueno, salió la ¿Se la información de que festejó su cumpleaños en esa quinta. Me está jodiendo. El padre del nuevo ministro de Justicia. ¿Pero la alquiló o se la prestaron? Algo hubo ahí. Porque inclusive hoy se publicó en La Nación que hasta ha habido shows del Chaqueño Palavecino en esa quinta. O sea. Y Policía Federal custodiando la entrada. Ay, Dios mío, Dios mío. Es un Qué dato problema ese. ¿eh? Qué problema. Aparentemente este festejo de cumpleaños fue en noviembre del año pasado, antes de que se destape obviamente toda la polémica. Los 74 años de Carlos Maíquez, en ese caso, cuando trascendió esta información, él renunció a la sala de casación que tenía que definir esta causa. Pero no queda ahí, porque el hermano del nuevo ministro de Justicia, Esteban Maíquez, figuraba en la página web de la AFA como miembro del Tribunal de Disciplina. Karina, ¿cómo no leíste eso? Te metiste en un quilombo. Le faltó ahí la cuestión de ver el CV. Y el propio Maíquez, es decir, el actual ministro de Justicia, ¿Don Bautista? Juan Bautista, Sí. aparecía como vicerrector de la UNAFA, de la Universidad de la AFA. Que es un cargo que él dijo que no ¡Cerrame asumió. la 8! ¡Vamos todos! ¡Dale! Claro, y otro. Vos sabés que esto ¿Qué no decir? hay. Es que todo el tiempo, ¿viste cuando te dicen que vos apuntás con un dedo y hay tres que te señalan? Sí. El mundo de la justicia, o sea, o para entradas a las canchas, o para entradas a los mundiales, o para lo que sea, esto es un entramado que no viene de hoy, es histórico. Sí. Es histórico. Se conocen todos. Ay, Dios mío, Dios mío. Y encima, apenas asumió Juan Bautista Maíquez, ahora sí el ministro de Justicia, le pidió la renuncia a un montón de funcionarios. Por ejemplo, el titular de la IGJ, la Inspección General de Justicia, que hacía poco había solicitado veedores para auditar las cuentas de la AFA. Ese movimiento se leyó como, bueno, un intento del nuevo ministro de Justicia por salvaguardar al Chiquitapia y Tobillino. Ahora la información que se publicó hoy en Clarín y La Nación es que efectivamente van a nombrar veedores para esta tarea, pero no se sabe si va a mantener los candidatos que había presentado el anterior titular de la IGJ o si va a poner sus propios candidatos a auditar las cuentas de la AFA. Nuestra amiga Moni al 4094-7100 dice, está buscando ser un Ricky Ford pro pobre, de tanto que se va el presidente para los Estados Unidos. Hola cirqueros, dice Rubén, según mi ley estamos en un récord de consumo. Lo que no dice es de qué país está hablando. Sí, estamos todos esperando exactamente lo mismo. Sí, pero bueno, el consumo es del peor dato. hay que ver, hay consumos problemáticos en este país. Pero bueno, señoras y señores, vamos a poner un punto y aparte, ¿sí? Para la semana que viene nos vamos a actualizar seguramente cuando estés por acá, Nico. Sí. Pero ya con esto tenemos suficiente como para armar un nuevo entramado y ver lo que pasa hasta el próximo lunes. Gracias. Exacto. Buena semana. Igual.